Entonces vamos a estudiar este tema de hoy. Y como les dije, si tiene alguna duda o algo al respecto, lo vamos a preguntar después para no interrumpir la enseñanza. Vamos a la Biblia entonces. San Mateo 28, 19, ¿lo tienen? ¿Cómo dice? Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí la vamos a dejar. A manera de introducción quiero decir algo. La primera orden del diablo contra la iglesia fue la de detener el uso del nombre de Jesús. Hechos 4:18. Mire la orden del diablo, dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, oiga, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera orden del diablo? Que no se haga uso del nombre de Jesús. El motivo es que Satanás odia el nombre de Jesús y lo respeta, porque fue Jesús quien lo derrotó en la cruz del Calvario. Por esto el diablo intenta detener el uso del nombre de Jesús, especialmente en el bautismo, donde hay perdón de pecados y donde hay salvación a través de este nombre. ¿Qué dice Lucas 24:47? Y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que se debe predicar? El arrepentimiento y qué más. Y el perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, o sea, incluyéndonos a nosotros, pero fue desde Jerusalén. ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? Quiero que usted escuche lo que está diciendo, lo asimile, lo entienda, lo filtre y lo memorice de tal forma que lo guarde en el corazón. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Oiga, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y es para salvación. Porque es que hay personas que dicen que el bautismo no es para salvación. De hecho, hay personas que dicen que la gente se salva con una oración de fe. Pero resulta que el bautismo es para salvación. Mire lo que dice San Marcos. Y mire lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. ¿Sí entiende la lectura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, según esto, puede haber dicho el que creyere y ya. Pero ahí no dice eso. Ahí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el bautismo es para salvación. Vamos aclarando ideas.
Idea número 1. El bautismo es para perdón de pecados. Por eso un niño no tiene por qué bautizarse. Porque es que un niño no tiene pecados. Un recién nacido no tiene pecados. De 2 o 3 meses de nacido, ¿qué pecado va a tener? Dicen que el pecado original de Adán y Eva, pero eso no es bíblico. Porque es verdad que traemos una simiente pecaminosa, pero por eso todos tenemos que morir, porque la paga el pecado la muerte. Pero si yo hoy en día me emborracho, mato a alguien, o cometo un asesinato, un robo, no puedo decir que es culpa de Adán y Eva, eso es porque ya lo quise hacer yo. Entonces, muchos de los que estamos acá nos bautizaron y ni siquiera nos acordamos cuando nos bautizaron. Es que por el pecado, para que no nos fuéramos para el limbo, que es un lugar medio, según la Iglesia Católica, donde van los niños que no son bautizados, pero el limbo no existe en la Biblia. Y nos bautizaron pequeñitos, pero a la edad que tenemos, muchos de nosotros ya tenemos un historial de cosas malas que hemos hecho. Es ahí donde se necesita el bautismo para perdón de pecados. El problema no es solo saber eso, que hay que bautizarnos para salvación. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que aunque hay personas que entienden eso de bautizarse para perdón de pecados y para salvación, cuando se van a bautizar, lo hacen es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creen que se bautizaron bien cuando realmente no se bautizaron. Porque es que lo que tiene el poder para perdonar pecados y dar salvación es el nombre. Es el nombre, porque Jesús dijo, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Y Hechos 2:38 dice, bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El diablo es tan tremendo que cambió el uso del nombre de Jesús solamente en el bautismo. Porque sabe que ahí es donde la gente se condena. Yo conozco iglesias de doctrina trinitaria, muy respetuosamente lo digo, y la intención de este mensaje no es ofender a nadie. Pero yo conozco personas de doctrina trinitaria que echan demonios en el nombre de Jesús. Predican en el nombre de Jesús. Sanan y hacen milagros en el nombre de Jesús. Pero a la hora del bautismo, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no en el nombre de Jesús. Cuando la orden de Dios en su palabra es que todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe hacerse en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso, pastor? Colosenses 3:17. Quiero que lo leamos, por favor. Colosenses 3:17. Amén. Colosenses 3:17, busquen la lectura, ayúdenle por favor a los amigos a encontrar la lectura, eso es Nuevo Testamento. Miren, ¿qué dice Colosenses 3:17? Dice, y todo, note esa palabra, todo lo que hagáis, sea de palabra, o sea, lo que pronuncio, o de hecho lo que hago, y recuerde que el bautismo es de palabra porque se invoca un nombre, y de hecho porque se hace algo, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, préstame la atención acá. Si yo tengo un billete de 10,000, se lo entrego a la dama acá presente para que me lo guarde. Y a las 2 horas le digo, devuélvame los 10,000 que los necesito, y ella me devuelve 9,999 pesos con 9 centavos. Mi pregunta es, ¿me devolvió los 10,000 todos? No. Entonces, cuando la Biblia dice todo, lo que hagamos de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús, todo es todo. ¿Cierto que sí? Hay iglesias que, como les digo, oran en el nombre de Jesús, predican en el nombre de Jesús, echan demonios en el nombre de Jesús, sanan, hacen milagros en el nombre de Jesús.
Pero cuando van a bautizar a una persona, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿lo están haciendo todo en el nombre de Jesús? No. Porque faltó también en el bautismo. La pregunta es por qué el diablo cambió el uso del nombre de Jesús justamente en el bautismo y no en otras cosas. Porque una persona a usted le puede echar un demonio y al rato salir a pecar y se condena. Porque me ha tocado hacer eso. Ver que le echo el demonio a una persona en el nombre de Jesús y a los 2 o 3 días está por ahí otra vez en el pecado. Me ha tocado orar en el nombre de Jesús por personas enfermas y se han sanado en el nombre de Jesús, pero se han aliviado para seguir pecando y no vuelven a la iglesia. Entonces yo he visto que en el nombre de Jesús se han hecho muchas cosas. Entonces al diablo no le importa que echen un demonio en el nombre de Jesús usando una persona siempre y cuando la persona siga en el pecado, porque se muere y se pierde. Lo que sí le duele al diablo es que una persona se arrepienta y se bautiza en el nombre de Jesús y reciba el perdón de pecados, porque ahí sí la va a perder él. Ahí sí la va a perder. Pero la mentira del diablo fue esa. Hay iglesias donde hay gente muy preciosa, arrepentida, de buen testimonio, y cuando llegan a las aguas del bautismo se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creen que ya tienen el bautismo bíblico para salvación, y resulta que hasta la fecha todavía no tienen perdón de pecados. ¿Cómo le parece a usted? Y muchos han muerto creyendo que se bautizaron correctamente para perdón de pecados y resulta que nunca tuvieron el perdón de pecados en las aguas del bautismo. Ahí fue donde el diablo hizo su jugada. ¿Cómo hizo el diablo la jugada? Se la explico. A través del tiempo, Satanás, por medio de un hombre llamado Tertuliano, padre de la Trinidad, y a través de la Iglesia Católica, logró cambiar el uso del nombre de Jesús, donde más afectaría a la salvación de la humanidad y su propósito en Dios. Este punto ha sido de mucha controversia, especialmente dentro de los grupos evangélicos de corriente trinitaria o católica romana. Estas personas argumentan que el bautismo debe aplicarse textualmente como está escrito en San Mateo 28:19. ¿Ya leímos Mateo 28:19 o no? ¿Qué dice San Mateo 28:19? Y hace discípulos por todas las naciones, bautizándolos, oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo dice textualmente. Entonces, ellos dicen que hay que bautizar a la gente así, que porque ahí lo dijo fue Jesús. Y entonces entran a las cuestiones, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús o a Pedro? Porque Pedro es el que dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús en Mateo dice que el bautismo es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces la gente dice, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús o a Pedro? Hay que corregir eso. Porque la pregunta es si hacerle caso a Mateo que escribió San Mateo o a Lucas que escribió Hechos de los Apóstoles. Esa es la pregunta, si hacerle caso a Lucas por lo que dice que dijo Pedro o hacerle caso a Mateo por lo que dice que dijo Jesús. Sin embargo, cuando Pedro dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesús, dice que ahí estaban los 11, entre esos Mateo, y Mateo nunca corrigió a Pedro. Nunca lo corrigió. Vamos mirando. ¿Qué es lo que pasa? La Enciclopedia Británica, volumen 111, le estoy diciendo esto para que usted la busque si quiere en internet o vaya a una biblioteca y pregunte si la tiene. La Enciclopedia Británica, volumen 111, si usted mira la página 365 y 366, esa biblioteca dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Luego, la Enciclopedia Caney, en la página 53, dice, la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia en sus inicios, siempre bautizó en el nombre de Jesús,
hasta el siglo segundo, donde se inició la doctrina de la Trinidad. Lo que le estoy diciendo es que la iglesia al principio siempre bautizaba en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. Conseguí una Biblia hebrea que se llama Kadosh. Y esa Biblia hebrea dice en Mateo 28:19 que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y acá la tengo y la podemos leer. Mire cómo dice esa Biblia en Mateo 28:19. Dice el versículo 18. Dice, Yahshua, que es el nombre de Jesús en hebreo, Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Verso 19, que es el versículo que tenemos ahí en la Reina Valera. Y mire lo que dice, por lo tanto vayan a ser talmidín, o sea, discípulos, a gente de todas las naciones, y mire la orden, dándoles la inmersión en mi nombre. Verso 20, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. ¿Cómo le parece? Esa Biblia hebrea dice textualmente que el bautismo es en el nombre de Jesús. Biblia hebrea Kadosh, búsquela en Google, métase en Google y busque Biblia hebrea Kadosh, con K de kilo, Kadosh. Y busquen el versículo Mateo 28:19 y ahí dice que el bautismo es en el nombre, no de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre. Y si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, y se lo voy a poner de tarea, por favor a todos escúchenme, les voy a poner de tarea que se lean todo el libro de Hechos de los Apóstoles, y va a encontrar que todos los que se bautizaron en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo hicieron fue en el nombre de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo textualmente. Nadie. Solo está el mandamiento, pero no está el cumplimiento textualmente. Alguien le dijo a un pastor trinitario, si me muestra un versículo en la Biblia donde alguien se haya hecho bautizar así, yo me hago bautizar. Y el pastor le dijo, no, te vas a tener que quedar sin bautizar porque no lo hay. No lo hay. Todos en la Biblia se bautizaron fue en el nombre de Jesús, de Jesucristo, de Jesús el Cristo, del Señor Jesús. Voy a explicar acá algo para terminar. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Y quedamos continuando la otra explicación de este tema, porque viene una explicación de la Gran Comisión, pero lo que sigue es demasiado largo. Pues no voy a tenerlos acá mucho tiempo. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer San Mateo 28:19. Solamente vamos a mirar algo ahí. Hechos 2 y San Mateo 28:19. ¿Lo tienen? 28:19. ¿Alguien de los que está acá sabe qué diferencia entre un plural y un singular? ¿Saben la diferencia entre un plural y un singular? ¿Cuál es? El plural se refiere a todos. A varios, a todos. Sí, y el singular Se refiere a uno. Entonces cuando yo digo él, tú, yo, estoy hablando en un término plural o singular. singular. Y cuando digo ellos, nosotros, varios, listo, bien. ¿Qué dice Mateo 28:19? Vamos a mirarlo con lupa, por favor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, pare ahí, en el nombre. Cuando dice en el nombre, ¿está hablando de un solo nombre o de varios? A las visitas, por favor. En el nombre. En él. ¿Hablando de varios o de uno?
Si dijeran los nombres hablaría de varios. Pero ahí no dice en los nombres, ahí dice en el nombre. En el nombre. Está hablando de un solo nombre, ¿cierto? Si el bautismo fuera en varios, diría en los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el versículo no dice así. O sea que el versículo no está hablando de varios nombres, está hablando de uno solo, por eso dice en el nombre. Y Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. O alguien en la cédula se llama Padre o Hijo. Préstame la atención. Separemos un título de un nombre. ¿Sí? ¿Me entienden la cuestión? Un título de un nombre, separémoslo. ¿Qué es un título? Es algo que se le da a una persona dependiendo de su función. ¿Por qué le dicen al señor chofer? ¿Por qué le dicen carnicero? ¿Por qué le dicen doctor o doctora? ¿Ah? Bien. Pero se llama doctor, se llama chofer, se llama carnicero. Si saca la cédula, ¿dice eso? No, tiene su nombre. Tiene su nombre. O sea que él no se llama así. ¿Puede ser una persona carnicero, chofer y doctor a la misma vez? ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Puede estudiar medicina, puede trabajar mediodía de chofer y por la noche se para carnicería. Claro. De hecho, en la casa muchos de nosotros somos padre, somos hijo, somos esposo. ¿O no? ¿O usted no es hijo de alguien? Y si tuvo un hijo, entonces sería madre, sería padre. O sea que usted puede ser padre o madre, pero a la vez también puede ser hijo o hija. ¿Cierto? ¿Me entiende la idea? El hecho que usted sea padre o madre, hijo o hija, no quiere decir que en la cédula diga padre o madre de tal. Tenés un nombre. El nombre es diferente al título. Padre no es un nombre, padre es un título. ¿A quién se le llama padre? A una persona que procrea a otro. ¿A quién se le llama hijo? A una persona que nació de otro. Y el Espíritu Santo es un título de una de las formas o de la esencia de Dios. El versículo de Mateo 28:19 no dice bautizándolos en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no dice así. Ni tampoco dice bautizándolos en los nombres, como si hablara de 3 personas o de varios. El versículo dice bautícelos en el nombre. O sea, hay que invocar un solo nombre. Un solo nombre es lo que hay que invocar. Pero la gente no lo entendió. Me acuerdo del profesor de inglés que puso una tarea. Y el profesor de inglés dijo, escriba el nombre del presidente de Estados Unidos. Así. Muchachos, escriba el nombre del presidente de Estados Unidos. Y cuando le trajeron las hojitas al profesor, en la hojita decía lo siguiente: escriba el nombre del presidente de Estados Unidos. Solo uno dijo Donald Trump. ¿Sí me entendió la idea? Él dijo, escriba el nombre del presidente de Estados Unidos. Ellos escribieron textualmente lo que él les dijo, pero no entendieron en sí lo que él estaba diciendo como tal. Cuando el Señor Jesús dice, bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la gente salió a hacerlo textualmente así, pero no entendieron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre que los define, y ese nombre es Jesús. Porque eso es lo que dice 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7 dice, 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Son uno, eso dice 1 Juan 5:7. Estos 3 son uno. Y al ser uno tienen un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos es en el nombre de Jesús. Porque es el único nombre dado a los hombres para salvación. Y vamos entonces a mirar el cumplimiento de Mateo 28:19 en Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, vamos desde el 1, está la gran comisión, que eso es lo que yo quiero que miremos después. Pero la gran comisión de Hechos 1:8 es la misma gran comisión de Mateo 28:19, en el mismo lugar y con las mismas personas. Vamos rápido para que terminemos. Hechos 1:8, dice el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, y me seréis testigos, ahí está la gran comisión, en Jerusalén y en toda Judea. Cuando habla de Jerusalén y Judea, está hablando de la nación de Israel. Luego dice en Samaria, que son los vecinos, que se cree que era una mezcla entre judíos y gentiles. Y hasta lo último de la tierra está hablando de nosotros. Entonces, la gran comisión de predicar el Evangelio es dirigida para judíos, israelitas, pero también para samaritanos, los vecinos, pero también para la gente por todo el mundo. Esa es la gran comisión. Judíos, samaritanos y gentiles es lo que definían en ese tiempo las nacionalidades. Y resulta que todo mundo se bautizó en el nombre de Jesús. O sea, estas personas que se arrepintieron dentro de estas nacionalidades se bautizaron fue en el nombre de Jesús. Nadie se bautizó en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 2:38. El primer bautismo es para los judíos. Hechos 2:38. Está hablando con los judíos. Porque mire lo que dice el 36. Presten atención. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le está hablando ahí? A Israel. No nos está hablando a nosotros, a Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que le dijo Pedro. Pedro les dijo, ¿a quién le dijo eso? A los israelitas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, oiga, en el nombre. ¿Se acuerda que se mató en 28:19? Bautizándolos en el nombre. Aquí aparece otra vez el nombre. Pero ya no dice en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que ya dice en el nombre de Jesucristo. Acá sí mencionó el nombre. Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pare ahí. Las personas de creencia trinitaria dicen que es que el bautismo de Hechos 2:38 es para los judíos solamente, no para nosotros. Pero eso es un error por dos razones. Primera razón, que el versículo 39 dice que esto es para ellos y para nosotros. Mira lo que dice, hablando del Espíritu Santo, pero también de la promesa del perdón de pecados. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, hablando de los israelitas, y para vuestros hijos, los hijos de los israelitas, y para todos los que están lejos, hablando de los judíos que estaban en otras naciones. Pero mire lo que dice terminando el 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hablando de nosotros. Hablando de nosotros. O sea que el bautismo en el nombre de Jesús es también para nosotros. Ahí se bautizaron quienes, los judíos. Pero en Hechos capítulo 8 se bautizaron fueron los samaritanos. Hechos capítulo 8. Es la predicación en Samaria, según el versículo 4. Dice predicación del Evangelio en Samaria. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿sí ve? De Samaria les predicaba a Cristo. Luego dice por acá, en el versículo 12, vamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, oiga, y el nombre de
Jesucristo se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. No dice niños ni niñas, hombres y mujeres, o sea, es para adultos. ¿Y qué dice más adelante? ¿En qué nombre se bautizaron? Dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, oiga, en el nombre, repite otra vez, de Jesús. No dice el Padre y el Espíritu Santo, sino de Jesús. ¿Quiénes se bautizaron ahí? Los samaritanos. Y no tenía nada que ver con la crucifixión del Señor Jesús, pero se hicieron bautizar. Y terminó con otro, los gentiles, en Hechos capítulo 10. 10, versículo 44. Bueno, vamos a leerlo desde el 43. Hechos 10:43, ¿lo tiene? Dice, de este dan testimonio. 43, lo leo. De este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él, note la palabra por favor, en él, no dice en ellos. El versículo dice, porque todo el que en él creyere, recibirá perdón de pecados por su nombre. Otra vez, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Oiga, de que también sobre quiénes, sobre judíos o samaritanos, no, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, vuelve y repite, en el nombre, pero no dice Padre y Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ven? Todo se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y hay muchos más versículos, Hechos 19, Hechos 22, 16, Romanos 6, 2, 3 en adelante. Todo eso habla del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué conclusión le doy a esto? Le doy la conclusión de que, uno, Mateo 28, 19 fue cambiado por la Iglesia Católica Romana. Originalmente no decía en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, decía en el nombre de Jesús, o en el nombre. Y dos, que aunque diga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la realidad es que ahí está hablando es de un solo nombre que define los tres títulos de Dios en ese momento. Por eso en Hechos de los Apóstoles todos, como acabamos de mirar, se bautizaron fue en el nombre de Jesús. Nadie se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted quiere la salvación de su alma, a la hora del bautismo, recibir perdón de pecados, debe hacerlos en el nombre de Jesús. Porque es que hay gente que cuando niños los bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y llegan a grandes, van a una iglesia trinitaria y vuelven y les repiten el mismo bautismo que ya les habían hecho cuando niños. Otra vez en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, esa no es la idea. Quiero dejarles este tema ahí para que lo mediten, lo repitan como hemos venido haciendo. Lo vamos a mandar al grupo de la iglesia, lo va a descargar, va a tomar la Biblia y va a volver otra vez a pegarle una repasadita para que le quede más claro.